Vamos a dar inicio a la discusión de casos clínicos. Yo soy Manuel Lorenzo López Reboiro, uno de los moderadores del caso, con el doctor Salgado, que a continuación os va a dar unas pequeñas directrices de cómo va a ser la exposición de los casos. Sin más. Sí, buenas tardes. Si os parece, nos vamos sentando porque la jornada va a ser larga y tenemos que terminar a las 8 en punto, y para no restarle tiempo a lo más interesante, que son los casos clínicos. Como ha dicho mi compañero Manuel, yo soy Fernando Salgado y os voy a decir un poco cómo vamos a desarrollar la discusión de casos. Cada caso tiene 35 minutos y ya vamos un poco apurado de tiempo, ¿no? Intentaremos que en cada caso haya 15 minutos. Esto lo vamos a distribuir a lo largo de la presentación. Los ponentes van a hacer pequeñas pausas donde van a haceros preguntas con una multirespuesta y podréis interactuar. Sabéis que hay un sistema de televoting, pero pienso que como vamos mal de tiempo, esto va a ser más farragoso porque hay que dar tiempo para que la gente vote. Y entonces lo más práctico, si os habéis fijado en los asientos, juntos con unos resúmenes de los casos que se ha colgado en Facebook, se ha mandado por parte de la organización, o sea que ya los casos los tenemos leídos, los deberíamos haber leído en nuestro hospital y tenerlo preparado. Entonces, junto con estos resúmenes de casos hay 5 tarjetas de colores, ¿de acuerdo? Y vamos a utilizarlas para hacer las preguntas. A continuación os lo voy a explicar. Puede haber la posibilidad de hacer una intervención directa cuando hagamos estas pausas acerca de dudas y tal. Lo recomiendo que cuando os levantéis la mano. Tenemos 3 micrófonos en la sala para intentar, vamos a pedirle un esfuerzo a las azafatas para que sean ágiles y veloces para que todo el mundo que quiera participar lo haga. Pero bueno, entonces cuando tengáis el micrófono, decís vuestro nombre, hospital de origen y unas preguntas muy directas. No divaguéis ni contéis experiencias previas, simplemente haced una pregunta concreta. Si al final sobra tiempo, podemos hablar más del tema. Y bueno, luego al final del desarrollo de la tarde nos gustaría mucho desde el grupo de formación que evaluarais cómo ha sido la tarde del residente. Creo que esta es la primera vez que se va a poder evaluar en concreto la tarde del residente y que nos digáis aspectos de la información, cómo ha llegado, las condiciones de la sala, cómo hemos moderado. Esto se hace a través de una encuesta que hemos diseñado en la herramienta del Drive de Google. La podréis clicar, se va a subir a la página de Facebook de residentes y también la organización va a dar un enlace directo para que lo podáis hacer. Se contesta en cuestión de 4 o 5 minutos y nos va a dar mucha información para futuras ediciones. Como he dicho, el sistema de televoting está descrito, pero yo creo que mejor lo vamos a dejar y lo que vamos a utilizar es las tarjetas que tenéis en los asientos. Ahí tenéis el código de colores. La primera respuesta sería en rojo, la segunda amarillo, la tercera verde, la cuarta azul y la última quinta que no se ve sería blanco, ¿de acuerdo? No os preocupéis que la pregunta tiene, los ponentes van a tener el color al lado, o sea que no os vaya a liar y ya lo voy a hacer. Y bueno, para esta tarde tengo que deciros que ha sido un auténtico aluvión de casos que hemos recibido, los que hemos estado dentro del comité evaluador. Creo que han sido alrededor de 200, más de 200 casos. Creo que es un éxito, mucho de muchísima calidad. Nos ha costado muchísimo trabajo llegar a destacar los 3 finalistas que tenemos, que son, bueno, Dani Camprubí, que es viene del Hospital de Belviche, que es el primero en hablar. Después tenemos a Anera Toledo, que es la más benjamina, un residente de primer año del Hospital Gregorio Marañón. Y por último, y como es anfitriona de la ciudad de Sevilla, Lola Navarro, del Hospital Virgen de Rocío. Y moderando, como ya se ha presentado, Manuel López Reboiro y yo, que soy R23 del Hospital Regional de Málaga. Y sin más, y como dice Pablo Moto, pues empezamos y espero que os divertáis. Muchas gracias. Bueno, yo soy Dani Camprubí, R4 de Medicina Interna en el Hospital Universitario de Belviche de Barcelona, ¿vale? Y os presentaré, bueno, el primer caso de esta tarde, que se trata de una mujer de 35 años, sin alergias medicamentosas ni hábitos tóxicos, con una dislipemia diagnosticada por el médico del ambulatorio, que siguió un tratamiento dietético y con esto se corrigió, con una hiperprolactinemia diagnosticada en julio de 2012, a raíz de un cuadro de amenorrea y galactorrea, con una ecografía mamaria que resultó normal y una eco transvaginal que mostró varios de aspecto micropoliquístico sin más. Se atribuyó secundaria al tratamiento con ISRS que estaba realizando en ese momento y al suspenderlos mejoró tanto la clínica como hubo una corrección analítica. Además, en septiembre de 2013 fue diagnosticada de hipotiroidismo primario no autoinmune, por lo que sigue controles por el endocrinólogo de zona
con levotiroxina a 75 microgramos al día. Aparte de esto, presenta una clínica de 2 años de evolución, de dolores abdominales recurrentes, de características inespecíficas, que en alguna ocasión había presentado además alguna rectorragia aislada y de vez en cuando asociados a febrícula. Por ello se realizó una fibrocolonoscopia en julio de 2012 que no mostró alteraciones y simplemente se iba tratando con analgesia esporádicamente. A nivel epidemiológico, se trata de una enferma natural de Marruecos que reside en España desde hace 17 años. Es madre de 3 hijos, que los tuvo los 3 por cesárea, y con motivo de esas cesáreas se realizó unas serologías que mostraron, básicamente, fueron negativas para LUES, virus de las hepatitis y virus del VIH, mostrando además inmunidad para rubeola y toxoplasma. Por otro lado, no ha tenido contactos con animales, no tiene antecedentes familiares de interés y no ha realizado viajes recientemente. Cuanto a los últimos ingresos, en octubre del 2012, la paciente presentó una clínica de febrícula de un par de días de evolución, con artralgias, a la que se le asoció tos, seca y sensación disneica, y posteriormente un dolor pleurítico izquierdo. En urgencias... no sé si va por mí, pero bueno. En urgencias se determinó que tenía una hipofonesis basal izquierda y la radiografía de tórax mostró seno costofrénico velado. Se procedió a la realización de una toracocentesis con salida de líquido pleural que fue de aspecto seroso, un exudado neutrofílico que en toracocentesis posteriores pasó a ser linfocitario, con un ADA negativo hasta en 3 ocasiones. Se realizó un PPD que resultó positivo y a nivel microbiológico los antígenos en orina de neumococo y legionela fueron negativos, el cultivo convencional y el GRAM fueron negativos también, así como la tinción de Thiel-Nielsen y la PCR para tuberculosis, restando pendiente el cultivo para micobacterias. En cuanto al análisis citológico por parte de anatomía patológica, en 2 ocasiones fue también negativo y se completó el estudio mediante un TAC de tórax que mostró un derrame pleural izquierdo importante con colapso del pulmón ipsilateral, prácticamente subtotal, y un desplazamiento de la tráquea contralateral, sin verse hipercaptaciones a nivel de la pleura ni tampoco signos de tromboembolismo pulmonar. Entonces, como primera pregunta, ¿cuál sería la sospecha diagnóstica más razonable en cuanto al derrame pleural de la paciente? Primera opción sería derrame pleural paraneumónico, insuficiencia cardíaca, derrame pleural maligno, pleuritis tuberculosa o serositis de probable etiología inflamatoria o autoinmune. Podéis votar, por favor. Manos arriba, no os cortéis. Bueno. Parece que hay una mayoría de la E, que es el voto blanco, y en segundo lugar parece una pleuritis tuberculosa, sería el segundo lugar. Por lo que vemos desde aquí, vosotros no lo veis, pero es así. Continúa, Dani. Vale. Bueno, hay que decir que es bastante divertido, he visto desde aquí esto, ¿no? La paciente fue, el equipo que la llevó orientó el caso como una posible pleuritis tuberculosa, pero un poco como hemos visto, el diagnóstico es complejo más que nada porque hay disparidad y no cumple básicamente todos los criterios. Bueno, esta diapo en realidad la había cambiado, pero no ha salido. Da igual, el problema que tenemos con las pleuritis tuberculosas es diagnóstico básicamente porque los criterios microbiológicos habitualmente, básicamente a nivel microbiológico tenemos problemas porque las pruebas tienen una baja sensibilidad. Por eso se han intentado establecer combinaciones de distintas variables diagnósticas para intentar llegar al diagnóstico y de entre ellas la más aceptada es el ADA y el cociente entre linfocitos y neutrófilos, de tal forma que en pacientes, por ejemplo, como la nuestra, con menores de 35 años, con un ADA positivo y un exudado linfocitario, esto sería suficiente como para llegar al diagnóstico de tuberculosis sin tener criterios microbiológicos. Y sí que es cierto que el ADA tiene un elevado valor predictivo negativo, pero en pacientes que proceden de zonas donde la prevalencia es muy elevada, este valor predictivo negativo pues disminuye, ¿no? Con todo esto, probablemente
la prueba diagnóstica, si la sospecha fuese de pleuritis tuberculosa, la prueba diagnóstica que habría que hacer sería una biopsia pleural, pero aparte de esto es verdad que no se han realizado pruebas para intentar llegar a otros posibles diagnósticos como serían el inflamatorio o el autoinmune, ¿vale? Lo dejamos aquí y ya veréis que al final lo acabaremos resolviendo. Aparte de este ingreso, de hecho, la paciente, con el diagnóstico que hemos dicho, inició tratamiento con 4 fármacos que cumplió durante 6 meses y la respuesta que se objetivó fue realmente rápida. A los 5 días había desaparecido el derrame pleural y, de hecho, la paciente había mejorado. Posteriormente, los cultivos que habían quedado pendientes del líquido pleural resultaron negativos para micobacterias. Posteriormente, en julio de 2014, presentó un nuevo episodio, esta vez brusco, de 24 horas de fiebre con disminución del nivel de conciencia. Al llegar a urgencias, la paciente se encontraba somnolienta, con mal estado general y, de hecho, lo que destacaba el médico que lo vio es que presentaba a nivel exploratorio rigidez nucal y durante la exploración presentó inestabilidad hemodinámica y una disminución brusca del nivel de conciencia con crisis tónico-clónicas generalizadas. Con la sospecha de que estuviese presentando una meningoencefalitis, la paciente, y dada la inestabilidad hemodinámica, la paciente fue intubada, se inició tratamiento empírico y se trasladó a nuestro centro. La analítica que presentaba tenía leucocitosis con neutrofilia y elevación de los reactantes de fase aguda. Se realizó un TAC craneal urgente que fue normal y se procedió a la realización de una punción lumbar con salida de líquido claro, que fue acelular, con hiperproteinorraquia y una glucosa normal. A nivel microbiológico, el GRAM, el cultivo convencional y el cultivo para micobacterias fueron negativos y las PCRs virales y panbacteriana también fueron negativas. Aparte de esto, permitiendo de esta manera ir desescalando de forma progresiva el tratamiento que se había instaurado de forma empírica. Se realizó además un electroencefalograma que resultó anormal con enlentecimiento difuso y una resonancia magnética cerebral posteriormente que fue normal. Ante la ausencia de datos microbiológicos, desde el servicio de infecciosas fue orientado y conjuntamente con neurología como crisis comiciales secundarias a un síndrome febril, probablemente secundaria a una viriasis. Sin embargo, al cabo de unos meses, volvió a acudir a urgencias con fiebre de 38 grados, esta vez, un cuadro de 2-3 días de evolución, de mal estado general, con algo de cefalea y que además presentó dolor torácico de características pleuríticas, progresivo, que aumentó en intensidad y a la llegada a urgencias lo que destacaba era su inestabilidad hemodinámica. Esta fue la radiografía que se le tomó en urgencias, en el que destaca esta cardiomegalia y algo de infiltrados bilaterales, y se realizó un electrocardiograma que fue compatible y un ecocardiograma que mostró el diagnóstico de taponamiento cardíaco. Inmediatamente se procedió a la realización de una paracentesis con salida de un líquido que tenía las siguientes características: 18.000 leucocitos de predominio neutrofílico, con proteínas elevadas y glucosa normal. La citología resultó negativa y a nivel analítico la paciente tenía leucocitosis, elevación de los reactantes de fase aguda con una ferritina normal y ANA, factor reumatoide y el complemento fueron también normales. Desde el inicio empezó tratamiento con AINES y con la sospecha de pericarditis aguda idiopática. De hecho, la paciente presentó una mejoría clínica importante. Al cabo de 2-3 días ya se encontraba asintomática y fue dada de alta con el tratamiento con antiinflamatorios y además se inició colchicina. En consultas externas, la paciente presentó muy buena evolución y, de hecho, se mantuvo asintomática en todo momento y al cabo de un mes se había ido disminuyendo el tratamiento con antiinflamatorios y se suspendió. Un mes más tarde, acudió nuevamente a urgencias por un cuadro de fiebre de 2-3 días, de 38,7, sin tiritona y otra vez dolor pericardítico con sensación disneica asociada. A la anamnesis dirigida, la paciente explicaba que había presentado estos días previos algo de artromialgias, un rash de predominio sobre todo en muñecas y manos, un rash evanescente en las mismas regiones
y dolor abdominal. La exploración física en ese momento fue de un mal estado general, la paciente se encontraba hipotensa, taquicárdica, presentaba pulso paradójico, además los tonos cardíacos se encontraban apagados, destacaba la ingurgitación yugular y el reflujo hepatoyugular de la paciente, además presentaba leves crepitantes biobasales, un abdomen y el resto de la exploración la verdad es que era anodina. En urgencias, las pruebas complementarias permitieron objetivar una PCR de 80, leucocitosis con neutrofilia y las troponinas fueron negativas. La radiografía de tórax volvió a mostrar un aumento del índice cardiotorácico y el electrocardiograma que presentó es este de aquí a continuación. La taquicardia sinusal a 120, con unos voltajes algo disminuidos, unas T's aplanadas y además alternancia eléctrica. Bueno, con esto, esta pregunta habíamos decidido eliminarla porque no tenía mucho misterio. Básicamente preguntábamos cuál sería la actitud terapéutica en este momento, pero bueno, teniendo en cuenta que presentaba lo mismo que antes, da igual. Lo que se realizó fue una pericardiocentesis, ¿vale?, con salida de 340 cc de líquido pericárdico, un exudado neutrofílico, la glucosa era normal, la microbiología resultó negativa y el ADA también. La anatomía patológica de ese líquido fue informada como inflamatorio agudo y la citología especial fue negativa. A nivel microbiológico, para completar el estudio, los hemocultivos y las serologías virales también fueron negativas. La analítica destacaban, como en las otras ocasiones, elevación de los reactantes de fase aguda con una BSG y una PCR elevadas, elevación de alfa-1 y alfa-2 globulinas, leucocitosis y neutrofilia, mientras que la ferritina era normal. A nivel de autoinmunidad, ANAS, ECAS, ANCAS, anticardiolipina y antibeta-2 glicoproteína fueron negativos y el proteinograma, el resto del proteinograma fue normal, con unas sigmonoglobulinas normales también. Complemento normal, ECA también normales y los marcadores tumorales que se solicitaron fueron negativos. Se realizó además un TAC de tórax y un PET-TAC que lo que mostraron fueron adenopatías a nivel de las regiones supra e infradiafragmáticas, destacando pequeñas y hipermetabólicas y además de hipercaptación de la médula ósea y a nivel esplénico, ¿vale? Esta es la imagen de las adenopatías ciliares y con todo esto se inició otra vez tratamiento con AINES, presentando muy buena evolución clínica y ecocardiográfica. De hecho, a las 24 horas se pudo retirar el drenaje pericárdico, a las 48 horas, llevando ya 24 horas en la unidad de hospitalización de medicina interna. En resumen, se trata de una paciente con episodios recurrentes de serositis, con fiebre de menos de una semana de duración en prácticamente todos los casos, artromialgias, lesiones cutáneas evanescentes y elevación de reactantes de fase aguda con líquidos de predominio neutrofílico. Además presenta clínica neurológica en forma de crisis comiciales y dolores abdominales, sin evidencia de autoinmunidad, neoplasia ni infección. Con todo esto, ahora la idea sería que pudieseis hacer una hipótesis diagnóstica como nos tocó a nosotros en su momento, ¿no? Y si alguien quiere apuntarla o lo que sea. Sí, si queréis, tenemos un breve paréntesis. ¿Alguien quiere apuntar algo, alguna duda allí, por favor? Un segundillo que tengáis el micrófono. Sí. Vale. Soy Juan Manuel Lebrón Ramos, sobre el Hospital de Marbella. Te quería preguntar, en el tercer episodio, fue en noviembre, ¿utilizaste la clorexidina para el tratamiento de la pericarditis o estabais pensando ya con más? En realidad fue para el tratamiento de la pericarditis como tal. Sí, por eso, ¿no? Para disminuir las recurrencias y para aumentar un poco la efectividad. Sin pensar más. ¿Más preguntas? Sí. Allí, por favor. Yo soy Miguel, residente R4 de Medicina Interna del Hospital Virgen Macarena. Una pregunta. En algún momento de toda la historia de la chica,
¿Se pidió en alguno de las distintas muestras que se obtuvieron del líquido pleural o de la pericardiocentesis, se hizo una citometría de flujo más indicada ahora en este caso, en este último ingreso? Sí, lo que he puesto como citología especial. Vale. ¿Vale? En este último líquido pericárdico, ahí se... Vale. ¿Alguna intervención más? Continúa. Vale. Bueno, pues en base a esa hipótesis diagnóstica se realizó una última prueba complementaria que fue la que resultó diagnóstica. Y ahora pregunto yo, ¿qué exploración complementaria solicitaríais? Estudio genético, biopsia con aguja gruesa de adenopatía, resonancia magnética cardíaca, estudio de actividad citotóxica de células NK, o no requiere más exploraciones complementarias, puesto que ya cumple criterios clínicos suficientes para el diagnóstico de sospecha. ¿Podéis votar, por favor, manos arriba? Quiero más manos arriba, por favor, no tengáis duda. Parece que la amarilla y la roja, va bien la amarilla, o sea que es biopsia y en segundo lugar estudio genético. De acuerdo. ¿Queréis hacer un comentario antes de que Dani desvele el resultado? ¿Pensáis que falta en estas 5 respuestas alguna otra cosa? ¿Queréis comentar algo? Nadie ha visto nada, ¿no? ¿Queréis comentar algo? Sí, ahí por favor. Un micrófono en la segunda fila aquí de la derecha, por favor. Yo siempre he pensado, y sé que se ha enseñado siempre en los ámbitos universitarios, en todas las escuelas de medicina, el énfasis en las historias clínicas y más que todo en la parte semiológica. Y mucho ojo que han dicho que tiene un rash evanescente. Que yo sepa, hay muy poquitas entidades o una que lo da. No quiero dar el diagnóstico ahora, pero... No, puede decirlo, puede decirlo. Me parece que es una enfermedad de Still del adulto, ¿eh? Bien. Sí. Y no requeriría más pruebas diagnósticas y no hay forma de diagnosticarla mediante ningún parámetro clínico, prueba que ustedes imaginen, no lo hay. Es pura clínica, historial clínico. Allí hay otra persona que quiere intervenir. Mano, ahí, por favor. Es que creo que esta es la parte más interesante del caso. Vamos a demorarnos un poquito aquí porque luego, Daniel, tú ya cuentas todo, ¿vale? Hola, soy Dani del Hospital de la Princesa de Madrid. Sí que es verdad que sí que pega, ¿no?, con una enfermedad de Still, pero una de las cosas que yo me he estudiado, porque yo no he visto ninguna, es que la ferritina suele ser altísima y astronómica y este señor la tenía normal. Entonces, a mí se me ocurren otras cosas, no lo sé. Aquí delante, por favor, Javier. El dolor de garganta solo apareció en el episodio de las crisis comiciales justo antes. Habían preguntado si tenía dolor de garganta y ya ha contestado Daniel. ¿Algún comentario más? Bueno, yo invitaría que si alguien tiene claro el diagnóstico, de todas formas, también puede decirlo, ¿eh? Aparte de la opción de enfermedad de Still, que ya se ha dicho. Bueno. Aquí en la primera fila, por favor. Comentan algo de historia familiar, me voy adelantando. No habéis comentado nada de historia familiar de... Sí, bueno, al principio de todo se ha puesto que no tenía antecedentes familiares de interés. En un principio nadie en la familia tenía ninguna patología a destacar. ¿Alguna cuestión más? Continúa, Daniel. Vale. Se le solicitó un estudio genético y... De hecho, fue un estudio genético para fiebres recurrentes familiares que mostró la positividad para una abundación de baja penetrancia del gen de la superfamilia 1A del receptor del TNF, permitiendo así el diagnóstico de TRAPS, síndrome periódico asociado al receptor del TNF. ¿Vale? Por favor, silencio. Silencio, luego hablamos, ¿vale? Vale. Por favor. Bueno, esta entidad se trata de una enfermedad autosómica dominante de la familia de las fiebres hereditarias familiares y que clínicamente suele cursar
con rash, que puede ser evanescente, conjuntivitis, edema periorbitario. Además suele tener afectación muscular en forma de fascitis o miositis. Puede haber pseudositis, aunque es menos frecuente que en otras entidades. Y además tendencia en un 15-25% de los casos de desarrollar amiloidosis en el curso de la enfermedad, ¿vale? Sin embargo, nuestro paciente, como veis, no presentaba, si no muchas, prácticamente ninguna de las características clínicas que clásicamente se han descrito con el TRAPS. Y esto es porque en función del gen que se encuentra mutado, existen mutaciones, como es el caso de nuestra paciente, que son de baja penetrancia, que se asocian a características clínicas distintas a lo que sería el cuadro clínico clásico de TRAPS. De hecho, está descrito que en estos pacientes, aparte de tener menos de lo habitual, de las características clínicas habituales, tienen mayor tendencia a la afectación neurológica, mayor tendencia de pericarditis y, aparte de esto, linfadenopatías generalizadas. Y en estos casos en concreto no se asocia amiloidosis en el curso de la enfermedad, ¿vale? No solo eso, sino que el TRAPS clásicamente está asociado a cuadros de fiebre que serían mayores que los de la fiebre mediterránea familiar, que era una de las opciones a plantear también como diagnóstico, pero sin embargo en este gráfico lo que se ve en el grupo C, que serían los pacientes con mutaciones de baja penetrancia, los cuadros febriles suelen ser con mayor tendencia menores a 7 días. ¿Vale? Aparte de esto, al ser una mutación de baja penetrancia, la historia familiar, que es una de las cosas que se ha preguntado, no puede no encontrarse, ¿no? Con todo eso, ¿cuál es el tratamiento de base más adecuado para esta paciente? Opción A, AINES y colchicina. Opción B, corticoides a dosis de miligramo kilo día. Anticuerpos anti-TNF como infliximab. Anti-IL-1 como anakinra, o no está indicado, dado que los brotes tienen tendencia a autolimitarse. Levantad las manos, por favor. Venga, más manos, por favor, mojaros. Venga, aunque parece que hay, ¿no?, una mayoría, pero poco participación de verde, o sea, anticuerpos anti-TNF infliximab, y seguido por el azul, anakinra. ¿Vale? Bueno. Continúa, Dani. Vale. Bueno, para responder a esta pregunta hay este estudio hecho en 2013 de 113 pacientes del registro europeo de fiebres recurrentes, que además hizo una revisión del resto de casos descritos en la literatura, hasta 187, y lo que hicieron fue ver qué tratamiento habían puesto, y en distintos colores, como veréis, en gris oscuro, respuesta completa, en gris claro, respuesta parcial, y en negro o gris todavía más oscuro que el primero, fallo terapéutico. De forma clásica, colchicina, en cuanto al tratamiento, no es un tratamiento de elección para el TRAPS, a diferencia de la fiebre mediterránea familiar, y de hecho nadie ha contestado colchicina, o sea que no me explayaré en esto. Y el tratamiento de elección descrito generalmente son los anti-TNFs. Hay que decir que infliximab se ha descrito como, se han visto casos de respuesta paradójica con infliximab, y por lo tanto este no es el tratamiento que se da, y etanercept es el que clásicamente se había descrito como el tratamiento de elección. Sin embargo, como se ve aquí en color gris claro, existen muchos casos de respuesta parcial, por lo que parece que anakinra, el anti-IL-1, podría ser el tratamiento de elección junto con etanercept, que es el clásico. Existe algún caso más tratado con tocilizumab últimamente que parece que ha presentado buena respuesta, pero todavía son pocos, ¿vale? De hecho, nosotros a la paciente lo que le dimos fue anakinra, y la paciente de hecho presentó buena evolución, parecía, pero a las 2 semanas presentó un nuevo ingreso por pericarditis aguda, esta vez sin taponamiento cardíaco, y que se resolvió con pocos días de tratamiento con corticoides, ¿vale? Posteriormente, y después de haber sido de alta, no ha presentado nuevos episodios. La paciente se encuentra no totalmente asintomática, solo presenta artralgias de vez en cuando, y de esto ya hace 1 año de evolución. Entonces, simplemente 4 mensajes sobre esta enfermedad. El TRAPS es una enfermedad autoinflamatoria de herencia autosómica dominante, clasificada dentro de las fiebres recurrentes hereditarias y causada por una actividad inapropiada de la inmunidad innata.
secundaria a mutaciones del gen de la superfamilia 1A del TNF, de los receptores del TNF, perdón. Existen diferentes presentaciones fenotípicas en función de las mutaciones en este gen. El cuadro clínico clásico del TRAPS consiste en episodios febriles de entre 1 y 3 semanas con artromialgias, dolor abdominal, afectación cutánea, edema periorbitario, pudiendo presentar también afectación de los órganos linfáticos y amiloidosis. Los pacientes con mutaciones de baja penetrancia, como sería el caso de nuestra paciente, presentan particularidades semiológicas como serían cursos clínicos más leves, menor incidencia familiar, además cuadros clínicos más recortados en el tiempo, con serositis clínica neurológica, dolor abdominal intenso y linfadenitis, así como menor afectación ocular y escasa o prácticamente nula progresión a amiloidosis, que es lo que presentaba nuestro paciente. Además de esto, en los últimos años la pericarditis idiopática recurrente, por tanto refractaria a colchicina, se ha descrito como una de las formas de presentación de esta enfermedad. Y para acabar, el tratamiento corticoideo puede atenuar los brotes, mientras que el tratamiento de base de elección debería ser con anti-TNFs, en concreto, como hemos dicho, etanercept, o preferiblemente anti-L1. Y ya está. Muchas gracias, doctor Camprubí. Bueno, creo que merece unos minutos de discusión, aunque en la pantalla pongan 7 minutos, como llevamos un poco de retraso, vamos a dejarlos en 3, si nos importa. ¿Alguna intervención? Yo creo que el caso es muy interesante, ¿no? ¿Tenéis algún comentario? Por favor, venga. Aquí delante, por favor. Bob, se ha caído. Hola, buenas tardes. ¿El estudio genético fue orientado solo a la alteración genética concreta? ¿Se sospechó antes o fue un estudio del genoma completo? Vale. Es verdad, se me ha olvidado comentar esto. El estudio genético incluía todas las fiebres recurrentes familiares. Y de hecho, y aquí es donde viene la gracia, igual un poquito del caso, nosotros sinceramente lo que nos planteábamos era una fiebre mediterránea familiar. Lo que pasa es que enviamos la muestra al Hospital Clínic, en este caso, que es quien hace el estudio genético, y incluye los genes de las distintas fiebres hereditarias, las fiebres recurrentes. En ese momento fue cuando descubrimos que tenía esto y empezamos a estudiar sobre el tema de las mutaciones y las afectaciones clínicas, porque lo primero que a nosotros tampoco, o lo primero que nos sorprendió es como teniendo esta mutación no cuadraba con el caso clínico típico que al menos nosotros nos esperábamos. Hay que decirle algo a la familia, a los hijos, qué riesgo tienen de presentar clínica. Esta también fue una pregunta que, bueno, nosotros nos encontramos con ese problema, tampoco sabíamos qué hacer exactamente, y consensuado con el grupo de expertos del Clinic, lo que ellos hacen generalmente en los casos en los que presentan mutaciones de baja penetrancia, que además, ¿no?, como en el caso de esta paciente, nadie más en la familia había presentado síntomas, o al menos si los ha presentado probablemente sean leves y no han justificado consultas. Es no hacer estudio genético a no ser que presenten clínica algún día, ¿vale? Porque además las mutaciones de baja penetrancia tienen tendencia a la autorresolución, entonces, bueno, puede ser que algún hijo tenga artralgias y demás, pero bueno, de todas formas lo que se hizo fue informar a la familia, a la mujer y al marido de que podían llegar a presentar los hijos en algún momento este tipo de clínica para que estuviesen alerta y que en cualquier momento que presentasen algo así, consultasen y demás, para hacer el estudio. Una última allí, por favor, allí al fondo, sí, cerca de la cámara. Bueno, felicitarte por el caso y decirte que la verdad que yo la había pinchado porque iba por la adenopatía. Supongo que fue por el tiempo de evolución, ¿no?, que descartasteis linfoma. Yo incluso pensaba en el Kikuchi, un poco más atípico, ¿no? Pero me gustaría saber por qué no fuisteis directamente por la adenopatía como hubiéramos hecho muchos y fuisteis en un estudio genético. Bueno, la verdad es que, como tú dices, por un lado fue por la evolución y, de hecho, en el primer ingreso de
del taponamiento cardíaco, y alguien empezó a plantearse la opción diagnóstica de una fiebre recurrente, ¿no? Entonces, al presentar un nuevo episodio ya íbamos un poquito encaminados a eso. Por otro lado, las adenopatías todas eran pequeñas, parecían que eran muy reactivas, o así se informó tanto en el TAC como en el PET-TAC, y entonces lo que hicimos fue decidimos contemporizar y que la primera opción fuese el estudio genético. Bueno, yo soy Neera Toledo, residente de primer año del Hospital Gregorio Marañón en Madrid, y voy a presentaros un caso que hemos titulado dolor abdominal recurrente. Parece que la tarde hoy va de recurrencias. Se trata de un varón que viene a nuestra urgencia a finales de enero del 2015 por dolor abdominal. En cuanto a antecedentes personales más relevantes, no tiene ninguna alergia medicamentosa conocida, es fumador de 8 cigarrillos al día, hipertenso, tiene un trastorno depresivo y está en tratamiento con antihipertensivos y antidepresivos. En cuanto a la historia actual, se trata de un varón, como hemos dicho, de 59 años, que viene por dolor abdominal que se localiza en el hipocondrio izquierdo y además irradia la región dorsolumbar. Tiene varios meses de evolución, aproximadamente desde finales de noviembre, y fue motivo de consulta en otras urgencias previamente. No ha presentado náuseas ni vómitos, ni fiebre, ni dolor torácico, disnea, palpitaciones o edemas en miembros inferiores. Únicamente en la historia destaca que el paciente ha perdido unos 10-15 kilos de peso en los últimos 6 meses, y esto está muy en relación con el diagnóstico de la depresión, que fue justamente hace 6 meses previa a la consulta. En la exploración física, el paciente permanece hemodinámicamente estable. En la auscultación cardíaca destaca un soplo sistólico aórtico no irradiado, la auscultación pulmonar normal, y en el abdomen tenemos que los ruidos hidroaéreos presentes, es blando y depresible, pero tiene un dolor muy intenso, la palpación abdominal, que focaliza sobre todo en flanco y fosa ilíaca izquierda. Además, se evidencia una esplenomegalia de unos 2 centímetros por debajo del reborde costal, sin hepatomegalia, no se palpan otras masas, el Murphy es negativo y no hay signos de irritación peritoneal. En las extremidades inferiores ni edemas ni signos de trombosis venosa profunda. Se solicita una analítica en la que en el hemograma destaca una trombocitosis de 622.000 plaquetas con leucocitos de 21.400. En la coagulación el fibrinógeno levemente elevado, y en la bioquímica destaca una LDH de 270, siendo el límite superior 210 en nuestras analíticas. La PCR algo elevada de 1,6 y el resto de la bioquímica completamente normal. El sedimento de orina sin alteraciones y el electro en ritmo sinusal sin otras alteraciones. Bueno, entonces, hasta aquí, ¿qué prueba podríamos solicitar ahora? ¿Una radiografía, un TAC, una ecografía o una resonancia? Empezad con las cartulinas, arriba. Arriba, arriba, más gente. Ahora allí no hay nadie. Bueno, parece que mayoritariamente la verde, seguida de la amarilla. La ecografía abdominal, TAC abdominal. Bueno, en nuestro hospital el paciente fue valorado por cirugía general porque presentaba un dolor muy intenso y ellos decidieron realizar un TAC abdominal. Entonces, esta es la imagen que se apreció. Aquí tenemos otro corte y aquí otro corte para que podamos ver mejor. Y ahora, viendo esta imagen, ¿qué diríais que tiene el paciente? ¿Una infiltración esplénica, un infarto esplénico, una neoplasia renal o un absceso esplénico? Esas tarjetas arriba. Bien. Bueno, de esta vez parece que no hay tanta duda. Gana no, por aquí no hay duda. El infarto esplénico. Efectivamente. Lo informan como un infarto esplénico extenso establecido, secundario a una trombosis de la arteria esplénica en su tercio medio, que permanece ocluida prácticamente hasta su entrada en el parénquima esplénico, donde se repermeabiliza por colaterales. Aquí tenemos una imagen para ver por dónde discurren los vasos esplénicos, sin más. Y tenemos hasta ahora un paciente que viene por dolor muy intenso en hipocondrio izquierdo, en el que evidenciamos en la exploración física una esplenomegalia y un soplo sistólico aórtico. En la analítica tenemos trombocitosis con leucocitosis y LDH algo elevada, y la imagen nos dice que tiene el paciente un infarto esplénico secundario a una trombosis de la arteria esplénica. Con todo esto, se inicia anticoagulación en la urgencia con heparina de bajo peso molecular a dosis de 1 miligramo kilo cada 12 horas e ingresa en nuestra planta de medicina interna para estudio.
En ese momento, en la planta se solicita una analítica algo más completa, en la que persiste la trombocitosis con la leucocitosis. En el frotis se observa una anisotrombia plaquetaria con plaquetas aumentadas de tamaño, la bioquímica, la LDH algo más elevada de lo que apareció en la urgencia y también la PCR de 15,9, la previa era de 1,6. En cuanto a otras pruebas que pedimos, tenía una deficiencia de ácido fólico y vitamina D, biomarcadores negativos, la eritropoyetina estaba en rango normal, las serologías víricas más frecuentes negativas, la autoinmunidad solicitada también fue negativa y únicamente en el proteinograma destacaba un componente monoclonal IgA-kappa muy débil. Por ello, se empezó a plantear el diagnóstico diferencial de las causas de infarto esplénico y de las causas de trombocitosis, porque el paciente persistía con la trombocitosis llegando a cifras bastante elevadas. Causas de infarto esplénico, las primeras que podríamos plantearnos serían las vasculares o ateroscleróticas. La más frecuente, la aterosclerosis difusa, aunque podría ser secundario también a vasculitis o a fármacos. Para descartar una aterosclerosis se solicitó un ecodoppler hepático que no nos mostró más alteraciones de las ya conocidas de la trombosis de la arteria esplénica. Por lo que a priori descartamos que se tratase de esto, puesto que era un paciente joven. Embolígenas, una fibrilación auricular podría ser, el electro había sido normal, se solicitó un Holter que también no nos mostró alteraciones y un ecocardio transtorácico que no hablaba de dilatación auricular, no nos decía que tuviera disfunción ventricular tampoco y no había disfunción de ninguna válvula. En cuanto a las neoplasias, el TAC, se había realizado en realidad un TAC tóraco-abdominal por petición de cirugía, por si acaso, y nos había descartado neoplasias sólidas a nivel torácico y a nivel abdominal. Y en cuanto a traumáticas, no tenía antecedentes, con lo cual ni siquiera nos las planteamos. Autoinmunes, se solicitó una autoinmunidad básica y había sido negativo y no tenía ninguna otra clínica que nos orientara que pudiera ser, con lo cual también en un principio lo descartamos. No teníamos ninguna alteración anatómica ni estructural, por lo tanto tampoco. Y en cuanto a infecciones no tenía clínica de ningún tipo y las serologías que habíamos pedido habían sido negativas. Con lo cual nos quedábamos igual. Trombocitosis, ¿qué era en este paciente? ¿Era la causa del infarto esplénico o sería la consecuencia? Es decir, ¿sería una trombocitosis primaria o una trombocitosis secundaria? En cuanto a causas de trombocitosis secundaria en este paciente, podrían deberse por un infarto esplénico extenso, que esto nos genera una esplenia funcional y una trombocitosis reactiva. Podrían existir otras causas que no están en este paciente, como podrían ser las infecciones, los tumores o hemorragias. Y en cuanto a causas de trombocitosis primaria, las más clásicas son los síndromes mieloproliferativos crónicos. Y bueno, hablar 4 palabras sobre el síndrome 5Q-, que es un síndrome mielodisplásico que ocurre principalmente en mujeres entre 40 y 50 años y cursa típicamente con anemia macrocítica y trombocitosis. Y además en la médula ósea nos podemos encontrar megacariocitos unilobulados, característicamente. En cuanto a la policitemia vera, en médula ósea nos encontramos con una alteración de las 3 series, con aumento de las 3 series, y la genética, el receptor JAK2, que es un receptor de la tirosinquinasa, la mutación suele ser positiva. En cuanto a la leucemia mieloide crónica, destaca que el cromosoma Filadelfia, que es la translocación 922, es positiva, dando lugar al gen de fusión BCR-ABL, y también otro síndrome mieloproliferativo crónico clásico sería la trombocitosis esencial, en el cual en el 50% de los pacientes se encuentra mutado el gen, el JAK2. Entonces, ¿a qué creen que es debida la trombocitosis? ¿A una neoplasia hematológica tipo leucemia, linfoma? ¿A una inflamación sistémica? ¿A un infarto esplénico extenso? ¿O a un síndrome mieloproliferativo crónico? Más tarjetas arriba. Anímense, señores, anímense. El fondo derecha. El ala derecha está un poco desmotivada, ¿eh? Bueno, parece que gana la azul, el síndrome mieloproliferativo. Vale. En 2 diapositivas lo resolvemos. Se solicitó una genética en sangre periférica ante la persistencia de la trombocitosis. La reacción en cadena de la polimerasa para el gen BCR-ABL fue negativa y para el JAK2 la mutación que sustituye una valina por una fenilalanina en la posición 617 fue positiva débil, pero no era concluyente. Y la calreticulina era negativo. Entonces, en este punto se planteó la necesidad de tener una biopsia de médula ósea, por lo que se le realizó al paciente
y se objetivó que existía una hiperplasia megacariocítica con megacariocitos presentes en número aumentado y el resto de series preservadas. Además, si recordáis, en el proteinograma había un leve componente monoclonal IgA-kappa y en la médula ósea se veía una plasmocitosis minoritaria IgA-kappa que con atipia celular leve, menos del 5%. Además, se solicitó genética en médula ósea, siendo la mutación JAK2, la que os he comentado antes, positiva. Se terminó el estudio para descartar mieloma múltiple, siendo la inmunoelectroforesis en orina no había paraproteína en orina y la serie ósea radiológica no mostró lesiones osteolíticas. Además, el paciente no presentaba hipercalcemia ni otras alteraciones sugestivas de mieloma, con lo cual se le diagnosticó de una gamapatía monoclonal de significado incierto. En el diagnóstico final tenemos una trombosis de las arterias esplénicas y secundariamente un infarto esplénico y, como muchos apuntabais, tenemos un síndrome mieloproliferativo crónico JAK2 positivo tipo trombocitemia esencial. Y además de la gamapatía IgA-kappa con componente monoclonal, el suero muy débil en el contexto de un síndrome mieloproliferativo crónico. Se puso tratamiento al paciente con hidroxiurea, un comprimido cada 12 horas, acenocumarol según pauta, se realizaron sangrías iniciales y se vacunó al paciente frente a neumococo, meningococo y hemófilos influenza. Presentó una buena evolución analítica, con plaquetas y leucocitos en rango y una buena evolución clínica, no volviendo a presentar historia de trombosis. Ahora simplemente unas palabras de cuándo sospechar un infarto esplénico, cuando tenemos, lo típico es presentar un dolor en el hipocondrio izquierdo. Y lo raro o lo más atípico sería presentar fiebre, náuseas, vómitos, esplenomegalia, elevación del LDH y leucocitos. Os he subrayado lo que presentaba nuestro paciente. Por lo tanto, aunque al final hemos llegado al diagnóstico de una trombocitosis esencial, la leucocitosis y la trombocitosis podrían estar perfectamente también en el contexto del infarto esplénico secundario, por ejemplo, a causas aterosclerosas. Y luego, en cuanto a la trombocitosis esencial, se trata de un síndrome mieloproliferativo crónico que es infrecuente, se suele dar más en mujeres y lo más importante dentro de este síndrome para llegar a su diagnóstico es que tenemos que descartar el resto de causas que nos producen un aumento de plaquetas. En cuanto a la clínica, puede tratarse de un diagnóstico incidental, puede cursar con síntomas vasomotores como puede ser la cefalea, una eritromelalgia. También puede presentarse con hemorragias, ya que estos pacientes suelen tener pueden tener, si tienen plaquetas muy aumentadas, una enfermedad de von Willebrand adquirida por absorción del factor von Willebrand, dando lugar a una alteración en la agregación plaquetaria. También pueden presentarse con trombosis o con esplenomegalia. En cuanto al laboratorio, no suele existir anemia y sí que puede haber aumento de leucocitos y obviamente aumento plaquetar con cifras mayores de 450.000. La médula ósea, las características que hemos comentado, con hipertrofia, hiperplasia y aumento de la celularidad medular. Y la OMS dice que para diagnosticar a un paciente de trombocitosis esencial, las plaquetas tienen que ser superiores a 600.000. En nuestro paciente llegaron a ser incluso mayores de 1 millón. Tenemos que evidenciar en la médula ósea la hiperplasia megacariocítica, no tiene que existir cromosoma Filadelfia o gem de fusión BCR-ABL, no tienen que existir otras causas de trombocitosis secundaria y la masa eritrocitaria tiene que ser normal. Para el diagnóstico tenemos que en el 50% de los casos la mutación del receptor de la tirosinquinasa JAK2, la que sustituye la valina por la fenilalanina, suele ser positiva. Si está negativa, lo primero que nos tenemos que plantear es que no estamos ante un síndrome de trombocitosis esencial, por lo que tenemos que descartar una leucemia mieloide crónica y para ello tenemos que realizar un estudio FIS, porque la reacción en cadena de la polimerasa nos puede dar falsos positivos y el gen BCR-ABL puede estar presente aunque el cromosoma Filadelfia esté ausente. También tenemos que descartar el síndrome 5Q- y si todo es negativo podemos realizar la mutación para la calreticulina, que son la mutación de la calreticulina y el JAK2 son mutuamente excluyentes, si está una no está la otra. Y cuando está presente la mutación de la calreticulina, el curso clínico de la trombocitomía esencial suele ser más benigno, se da más en varones, curiosamente, y presenta menos riesgo de trombosis y hemorragias, por lo tanto tiene más supervivencia. También existen otros genes que pueden estar mutados, como el MPL, que es el receptor de la trombopoyetina, y estos suelen estar mutados en las trombocitemias esenciales familiares.
Destacar que es muy importante diferenciarla de la policitemia vera, porque puede existir un solapamiento, ya que la policitemia vera puede cursar únicamente con aumento de plaquetas. Y además la policitemia vera nos aumenta expande el volumen plasmático y esto nos puede dar un recuento de eritrocitos y hemoglobina normal. Por lo que a veces, si no hemos llegado al diagnóstico de si se trata de una policitemia vera o una trombocitosis esencial, se pueden realizar una medida de la masa eritrocitaria con estudios isotópicos, aunque hoy en día apenas se realiza. Y en cuanto al tratamiento, se divide a los pacientes en tres grupos. Los de bajo riesgo, que serían los pacientes menores de 60 años, que no han presentado clínica de trombosis ni de hemorragias y que las plaquetas estén en rango de menos de 1 millón. En estos casos puede estar indicada la observación clínica. Si este paciente entra dentro de este bajo riesgo pero presenta síntomas vasomotores, se puede usar la aspirina para disminuir dichos síntomas. Luego, si es menor de 60 años pero no tiene clínica de trombosis ni hemorragias, pero sin embargo las plaquetas son mayores de 1 millón, hay que plantearse el tratamiento con citorreducción y esto se realiza o bien con hidroxiurea o bien con anagrelide. La hidroxiurea es el fármaco más clásico, es mielotóxico, tiene más efectos secundarios, pero es con el que más evidencia se tiene. Y además, y luego está el anagrelide, que se usa en gente más joven porque produce un aumento del riesgo cardiovascular. Se puede asociar aspirina, pero siempre y cuando no exista una enfermedad de von Willebrand asociada, porque es antiagregante, entonces para no producir una hemorragia. Y a veces, en ciertos pacientes, incluso en este riesgo intermedio, se puede realizar una observación clínica, sobre todo en aquellos que tienen la mutación de la calreticulina, porque recordemos que tienen un curso clínico más benigno, aunque esto todavía está como un poco sin definir. Y hay pacientes, los de alto riesgo son los mayores de 60 años, o los que han presentado clínica de trombosis y hemorragia. Y aquí estaría metido nuestro paciente, porque él ya ha tenido clínica de trombosis. Entonces tenemos que asociar un fármaco citorreductor, como sería la hidroxiurea o el anagrelide. Principalmente se usa siempre la hidroxiurea y se puede asociar aspirina también. Cuando se trata de una mujer y está embarazada y ya ha presentado clínica, se puede usar el interferón alfa, ya que es menos teratogénico en el primer trimestre del embarazo. En cuanto al pronóstico de la trombocitosis esencial, es bastante mejor del que se creía y la supervivencia es bastante similar a la población general. La evolución a leucemia aguda es muy rara y estaba sobre todo más relacionada antes con tratamientos mucho más agresivos. Mensajes para recordar, para llevarnos de esta charla, que el diagnóstico del infarto esplénico es algo infrecuente, pero que obviamente lo tenemos que tener en mente, porque nuestro paciente había acudido a la urgencia en varias ocasiones y presentando los mismos síntomas. Y que el diagnóstico de trombocitosis esencial se realiza descartando otras causas de trombocitosis. No podemos llegar a él de primera, sino que poquito a poco tenemos que ir quitándonos otras causas. Nada más, espero que les haya gustado y gracias por venir. Bueno, me uno a la felicitación, espectacular. Una pregunta, es que esta tarde se ha comentado en la sala de trombosis venosa profunda, la asociación de trombosis venosa profunda, en este caso sería trombosis de la vena esplénica, con tratamientos antipsicóticos, ya sea neurolépticos o incluso también con antidepresivos de tipo inhibidor de recaptación de serotonina. Entonces este paciente estaba tomando mirtazapina. ¿Puedes comentar algo de esto? ¿Se consideró en el diagnóstico? No se llegó a considerar en ningún momento. No he visto tampoco ninguna relación en lo que he leído. Los valores de plaquetas superiores a 1 millón, eso huele a algo hematológico, evidentemente. Sí, fueron progresivamente aumentando durante el ingreso. Empezaron con 600.000 y a lo largo que pasaban los días iban aumentando, con lo cual ya es cuando empezaron a hacer una sospecha más fundamentada de que fuera algo no reactivo, sino más primario. ¿Alguna más? Aprovecho que estoy aquí al lado. ¿Revisasteis las consultas previas a urgencias del dolor abdominal para ver si había algún dato que hubiera pasado desapercibido? El paciente fue, aunque él refería el dolor desde finales de noviembre, fue varias veces a la urgencia en enero. Pero contaba exactamente lo mismo y en las analíticas se iba viendo que la trombocitosis empezó en 500.000 y poquito a poco iba subiendo. Y la LDH también estaba siempre un poquito elevada. No era un rango muy elevado, pero estaba alrededor de 250, 300 y algo. Entonces, y le diagnosticaban de dolor abdominal en específico y ya está, sin más. Y aprovecho una pregunta por ignorancia. En este paciente, cuando ya has tratado la enfermedad hematológica, ¿la anticoagulación la tienes que mantener? Sí. He estado revisando el tema
y ha salido hace poquito y hay evidencia de que hay que mantener la anticoagulación oral en pacientes que han presentado historia de trombosis y tienen un síndrome mieloproliferativo a largo plazo, porque se ha visto que si se la suspendes tienen alto riesgo de retrombosis, tanto arterial como venosa. Gracias. ¿Alguna más? ¿Alguien se anima? ¿Y si han presentado algún fenómeno hemorrágico? ¿Dices anticoagulación o...? Sí. No, anticoagulación hemorrágico no, solamente si el paciente ha presentado trombosis. ¿Dónde? ¿Alguna más? Bueno, yo hago un pequeño matiz. En un paciente con un síndrome general, con un soplo aórtico, con leucocitosis, la trombocitosis es bastante grande, y con un infarto esplénico, ¿quererías algo más para descartar una endocarditis? Los hemocultivos, que eran... No, yo creo que es que no tenía hemocultivos porque en ningún momento hizo fiebre y nadie se los sacó. Y bueno, si tuviera altas sospechas en llegar al diagnóstico, un ecocardiograma transesofágico, pero en este paciente no se realizó. Vale, bien. Es que justo nada más recibir tu caso, cuando sabía que lo tenía que moderar, me tocó un paciente en la consulta de características muy similares y resultó endocarditis. Bueno, pues como ya nos hemos presentado en varias ocasiones, con fotos, Twitter incluido, todo, pues comienzo con el caso directamente, ¿vale? En este caso, pues se trata de una paciente mujer de 34 años, entre cuyos antecedentes, pues a destacar un diagnóstico de una epilepsia parcial benigna de la infancia que cursó con una crisis comicial autolimitada a la edad de los 8 años y que no volvió a repetirse y por la cual tampoco recibió tratamiento específico. Y recientemente, bueno, en diciembre de 2013, porque como veremos ahora, pues la historia que nos ocupa es de comienzos del año 2014, pues había dado a luz a una niña sana, una gestación sin complicaciones a través de un parto eutóxico. No realiza ningún tipo de tratamiento, es empresaria, hace una vida activa y normal. Como digo, pues en el mes de mayo de 2014 la paciente consulta en el área de urgencias porque presenta un cuadro clínico de una semana de evolución de malestar general, febrícula y cefalea, que en el mismo día en el que acude al hospital pues asocia desde esa mañana un cuadro confusional y además presenta una crisis tónico-clónica generalizada. Como digo, este es el motivo por el que se traslada a nuestro centro y a su llegada al hospital en el área de urgencias lo que se recoge en la exploración inicial es que la paciente está febril con un pico de 38,7, mantiene tensiones y está algo taquicárdica. Desde el punto de vista neurológico llama la atención que la paciente se mantiene confusa, no obedece órdenes, tiene un Glasgow de 13, no tiene una focalidad aparente, moviliza 4 extremidades, tampoco tiene, no se recogen signos meningios en la exploración y el resto de exploración por aparatos pues no presenta hallazgos relevantes. Inicialmente pues se solicita una analítica urgente, una radiografía de tórax y una determinación de tóxicos en orina que son todos normales. La paciente ingresa en el área de observación. Ante la sospecha inicial de una infección del sistema nervioso central, pues se solicita un TAC de cráneo, que es normal, y posteriormente se realiza una punción lumbar con las características citológicas que veis ahí. Tiene una pleocitosis de predominio linfocitario con una hiperproteinorraquia y sin consumo de glucosa. Inicialmente se instauró un tratamiento mixto antiviral y antibacteriano con cefotasima, vancomicina y ampicilina, incluido aciclovir, como digo, y este tratamiento la paciente lo va a mantener durante 48 horas, las primeras 48 horas hasta que se recibe, el GRAM lo tenemos inicialmente, pero hasta que se recibe el cultivo negativo, ¿vale? Posteriormente quedará con aciclovir y fenitoína IV por el antecedente de la crisis en este contexto. Van a pasar 5 días en los que la paciente está hospitalizada, en los que ya vamos teniendo resultados de estas pruebas, como digo, toda la batería de resultados microbiológicos del líquido cefalorraquídeo y de suero, incluida PCR para virus herpes 1 y 2, que son negativas. Inicialmente parece que clínicamente mejora, que la fiebre comienza a remitir o al menos es una febrícula baja,
pero desde el punto de vista neurológico no hay cambio. La paciente se mantiene confusa y con un estado parecido al de su llegada. Se solicitó un electroencefalograma en el que se habla de una intensa afectación cerebral difusa y posteriormente una resonancia cerebral aquí hay 2 cortes de la misma. Creo que también lo teníais en el resumen que se os facilitó. Y bueno, he señalado con flechitas están algunas de las zonas más orientativas y vamos a pasar a la primera pregunta, ¿no? A ver qué os sugiere. Disculpa un momento, Lola, antes de empezar con la pregunta, sé que me salto el guión, pero nada. ¿el tratamiento antibiótico instaurado de la puerta de urgencia os parece, vosotros hubierais hecho lo mismo? ¿Alguien quiere comentar algo? Lo digo porque podría ser un tema de discusión, ¿no? Y como vamos muy bien de tiempo... Venga, alguien que se anime. ¿Alguien le pondría la cuádruple terapia? ¿Alguien sería más...? ¿Alguien? Que sí. A ver, dice que sí le pondría, ¿no? Que está bien. ¿Hay alguien que piensa que no? ¿Que habría que ser más simplista? La paciente no había recibido antibióticos previamente, ¿no? No. Es un líquido, en principio, bastante anodino y no sugestivo de una meningitis bacteriana, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pasa que creo que un poco ante la duda, ¿no? Porque no tiene un perfil de una meningitis bacteriana eso. Como mucho una encefalitis, ¿no? No sé si queréis comentar algo. Sí, vamos, matizar que es decir, el tiempo que estuvo con ese primer tratamiento fue durante el que permaneció en el área de observación. Cuando la paciente sube a la planta se simplifica, ¿vale? A raíz de... De acuerdo, continúa, Lola. Vale, continuamos. Entonces, como digo, pasamos a la primera pregunta. Quizá no se vean, los colores aquí en el ordenador por lo menos no se ven muy bien. Con la clínica referida y las pruebas complementarias que hemos realizado hasta el momento, ¿qué diagnóstico consideraríais más probable? En primer lugar, la presentación clínica abrupta, las características del líquido cefalorraquídeo y los hallazgos de la resonancia confirman el diagnóstico de encefalitis viral, probablemente herpética. En la segunda opción, la falta de respuesta al tratamiento empírico iniciado junto con la neuroimagen hacen muy probable que se trate de una meningitis tuberculosa. En tercer lugar, el patrón radiológico es muy sugestivo de una encefalitis límbica con lesiones hiperintensas en secuencias T2 y FLER. Y D, el sexo, la edad, la clínica de debut y los hallazgos radiológicos me obligan a descartar un brote de esclerosis múltiple. ¿Recordad? Primera roja, segunda verde, verde, tercera, verde, ¿no? Azul y amarilla la cuarta. No, vale, está mal, perdón. Primera, lo estoy liando. Primera roja, segunda amarilla, tercera verde y la última azul. La primera roja, segunda azul, tercera verde y última amarilla. Pues está. Pero gana la verde, vaya. Gana la verde. Vale, pues... El ala derecha la veo muy poco activa, ¿eh? Pues eso. Por aquí también parece que gana, ¿no? Bueno, pues el radiólogo de nuestro hospital estaba de acuerdo con vosotros y también le pareció, informa las lesiones como muy sugestivas de una encefalitis límbica con hiperintensidad en la zona, en el tálamo y en los ganglios basales, ¿no? En los núcleos caudados. Entonces, en este momento nos planteamos un poco el diagnóstico diferencial de la encefalitis límbica. Digamos que he establecido 3 grandes grupos que quizás se pudiesen simplificar en 2. Por un lado, la etiología infecciosa, y dentro de los distintos microorganismos que se han podido identificar como causales, encabezando claramente la lista está la etiología vírica. Y dentro de esta, el virus herpes simple tipo 1, que es el responsable hasta el 70% de los casos de encefalitis límbica en pacientes inmunocompetentes. Como decía, podríamos establecer un segundo gran grupo que sería el de la etiología autoinmune, pero a su vez podemos diferenciarlos en 2. En la etiología autoinmune asociada o en el contexto de un síndrome paraneoplásico, que se ha descrito asociado a distintos tipos de tumores encabezados por la neoplasia de pulmón, algunos subtipos de tumores testiculares, el cáncer de mama y después una miscelánea de tumores donde se incluyen linfoma no Hodgkin, teratoma, timoma y una amplia lista.
Y en segundo lugar, pues dentro de la etiología autoinmune, los que podemos llamar las encefalitis límbicas puramente autoinmunes o no paraneoplásicas, ¿vale? Que sería producida por la producción de autoanticuerpos frente a distintos tipos de antígenos neuronales, perdón. Otras posibilidades que, bueno, en principio por la clínica, por las características de la paciente y por la neuroimagen que hemos comentado, pues podemos descartar prácticamente de entrada, ¿no? La posibilidad de un evento vascular, cerebral o de un traumatismo que no tenía, la posibilidad de un tumor, pues sobre todo en gente joven, los gliomas de bajo grado que pudiese ser, aunque tampoco es un patrón característico desde el punto de vista radiológico, está bien definido, muy simétrico, en principio no sería. La posibilidad de una esclerosis mesial, la paciente había tenido una crisis autolimitada a los 8 años, esto tampoco nos justificaría porque normalmente son cuadros de una epilepsia muy refractaria, el lóbulo temporal, que en principio no. O un estatus epiléptico que en principio en el electroencefalograma pues no se evidencia. ¿Cómo evoluciona la paciente? Pues bueno, la paciente va deteriorándose progresivamente desde el punto de vista neurológico y la fiebre que inicialmente parecía que había empezado a remitir, pues repunta, nuevamente fiebre alta. Se decide repetir la punción lumbar con unas características prácticamente superponibles a las iniciales y nuevamente se pide toda la batería de estudios microbiológicos que vuelven a ser negativos, incluida baciloscopia, cultivo de micobacterias, todo negativo. Revisado ya el diagnóstico diferencial y con sospecha de otras posibilidades, pues se deciden determinar anticuerpos antineuronales tanto en la muestra de líquido cefalorraquídeo como en suero. Esto, si os parece, lo comentamos luego un poquito lo que se puede solicitar en cada hospital, ¿no? ¿Vale? Porque esto tiene sus matices. Se repite el electroencefalograma, que en este caso sí es compatible con un estatus no convulsivo, y se decide el traslado de la paciente a la UCI, se seda, se intuba, se modifica el tratamiento anticomicial. Durante la estancia de la paciente en UCI, en los primeros días, pues se solicita un body tag en el cual no hay hallazgos y ante la sospecha de una etiología autoinmune se inicia empíricamente tratamiento con esteroides e inmunoglobulina. Posteriormente, bueno, al cabo de los días, ya el patrón de crisis o la actividad epileptiforme desaparece, se hace a la paciente una ventana neurológica. Llama la atención que, bueno, aunque mantiene apertura ocular espontánea, está totalmente desconectada del medio, no está reactiva a ningún tipo de estímulo, y llaman la atención pues clonía de predominio en miembros inferiores, aunque también en miembros superiores y movimientos orofaciales, ¿no? Esto es algo que inicialmente pues llama la atención y obtenemos pues uno de los resultados que se habían solicitado, ¿no? Y es la positividad de anticuerpos anti-NMDA. Esta es nuestra cara. ¿Cómo? ¿Esto qué es? Bueno, pues aquí tenemos una tablita extraída de la UpToDate donde se presentan los antígenos neuronales que con mayor frecuencia, bueno, que se asocian a cuadros de encefalitis límbica, ¿vale? Encabezando pues está el nuestro. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a una segunda pregunta y es si vosotros solicitaríais algo más en este momento. En primer lugar, pues bueno, no, creemos que no, que ya hemos diagnosticado a la paciente una encefalitis autoinmune y el siguiente paso es iniciar tratamiento inmunosupresor. En segundo lugar, pues creo que debería repetir la determinación de anticuerpos ante la posibilidad de un falso positivo y de confirmarse, iniciar tratamiento inmunosupresor. En tercer lugar, contactaría con ginecología para que realizase una exploración ginecológica exhaustiva y una ecografía transvaginal por su elevada asociación con tumores ginecológicos. Y en cuarto lugar, pues en estos casos un PET-TAC es la prueba de elección en búsqueda de una neoplasia oculta. Manos arriba, por favor. Me han dicho que en el ala derecha es que no hay cartulina, o sea que... Vamos a ver. Creo que es mayoritario el verde, seguido del amarillo, o sea, de la C y después la D. ¿Estáis de acuerdo, los que no tenéis cartulina? Vale, pues creo que me he adelantado. Efectivamente, bueno, pues yo estoy de acuerdo con vosotros en la C, ¿vale? En el verde. Bueno, no lo he dicho, se hicieron varias determinaciones de marcadores tumorales a la paciente, en que en todo momento fueron negativos, incluso se realizó otra prueba de imagen que fue una resonancia de abdomen en la que no hubo hallazgos y finalmente se contactó con los compañeros de ginecología realizándose una ecografía transvaginal donde se identifica una tumoración de aspecto sólido dependiente del ovario derecho.
tenemos la tablita que citaba antes, ahora en esta ocasión con una tercera columna en la que se representan los tumores que con mayor frecuencia se asocian a estos síndromes, ¿no? En el caso en nuestro caso, que es el antígeno NMDA, el receptor, pues se asocian fundamentalmente a la presencia, se han descrito en la literatura, la presencia de teratomas, sobre todo en mujeres jóvenes, ¿vale? Por tanto, se establece el diagnóstico de una encefalitis autoinmune por anticuerpos antirreceptor NMDA. Se programa una cirugía urgente, se realiza una ovariectomía y una anesectomía derecha, laparoscópica, y se intensifica el tratamiento inmunosupresor porque hasta el momento y desde que la paciente ingresa el deterioro desde el punto de vista clínico es progresivo, pese a que se había iniciado tratamiento empíricamente de una forma relativamente precoz. Y ya, bueno, para concluir el caso, pues un poco resumir la evolución de la paciente. Os comento, ha estado ingresada hasta 14 meses, 4 en el área de cuidados intensivos. La evolución ha sido muy tórpida, muy lenta, con mucha necesidad de tratamiento inmunosupresor que se ha ido repitiendo y, bueno, desde el punto de vista clínico, sobre todo, llama la atención pues la presencia de movimientos estereotipados que veremos ahora después, clonías y sobre todo una marcada clínica disautonómica con mucha diaforesis, labilidad tensional, taquicardia. Poco a poco, como digo, la paciente ha ido mejorando algo, finalmente ha sido dada de alta, pero con un largo camino por recorrer desde el punto de vista de la rehabilitación. Parece que, bueno, ha comenzado a realizar algún tipo de movimiento voluntario, incluso emite algunas palabras, pero bueno, ha quedado con un importante déficit neurológico, ¿vale? Previo al alta se realizó una prueba de imagen para confirmar que no había recidiva del tumor o que había otro tipo de lesiones que se descarta, ¿vale? Sí, Fernando, si quieres que paremos aquí o... ¿Tenéis algún comentario que hacer antes de que Lola ya termine la revisión del diagnóstico? ¿Alguna duda? Miquel, antes. Me ha sorprendido la resonancia nuclear magnética abdominal normal y que el diagnóstico lo haga una ecografía transvaginal, porque claro, esto es una reflexión importante, porque era muy fácil respecto a la resonancia, hacer una ecografía mucho más barata, en fin, todo lo que quieras. ¿Lo habéis valorado esto? Sí, vamos, la verdad es que a nosotros también nos sorprendió que, bueno, ni en el TAC ni en la resonancia se viese la lesión, pero esto ocurre no de forma infrecuente, finalmente fue la ecografía. Supongo que me lo planteas por la posibilidad de haber hecho la ecografía previa, ¿no? Saltándonos la resonancia. Fue así. ¿Alguna intervención más de la sala? Puedes continuar, Lola. Bueno, pues comentar algunos aspectos generales de las encefalitis autoinmunes. Bueno, en primer lugar, como ya comentaba antes, la base del proceso es la interacción de autoanticuerpos con antígenos neuronales específicos, bien de superficie celular o bien intracelulares. Y bueno, comentar algunos aspectos clave, que no todas las encefalitis límbicas autoinmunes son paraneoplásicas, como ya apuntaba en el diagnóstico diferencial. Y que en el caso de las que se asocian a una neoplasia subyacente, hasta en el 70% de los casos este cuadro clínico va a preceder al diagnóstico del tumor. Esto es importante sobre todo porque, bueno, en el caso de que diagnostiquemos uno, tenemos que tener pues siempre la idea de fondo y la necesidad de hacer un screening o un seguimiento de los pacientes, ¿no? Por si posteriormente se diagnosticasen de la misma. Que no todas las encefalitis límbicas por anticuerpos anti-NMDA van a ser paraneoplásicas, de hecho son menos frecuentes que las idiopáticas, un 30 versus un 70%. Y bueno, un poquito hablar del receptor en concreto, que es un receptor de membrana celular con funciones fundamentalmente involucradas con la transmisión sináptica y la plasticidad neuronal. Por último, que en los casos en los que se presenta como síndrome paraneoplásico, pues es más frecuente en mujeres jóvenes y sobre todo asociado a teratomas ováricos. Bueno, un poquito de historia de forma muy breve. Por primera vez se describe o se asocia la encefalitis límbica como cuadro clínico a la presencia de un tumor en el año 1968, principalmente asociado a pacientes que presentan carcinoma de pulmón de células pequeñas.
¿vale? Pero no será hasta el año 2005 cuando por primera vez se describa la asociación entre la encefalitis límbica y pacientes con teratoma ovárico. Y en concreto, 2 años más tarde, en 2007, cuando por primera vez se describa el receptor NMDA como diana de estos anticuerpos, ¿vale? En pacientes con teratoma. En cuanto a la clínica, una clínica multifásica con distintos estadios. Digamos, vamos a empezar con una fase prodrómica que puede durar entre 5 y 14 días, que va a cursar con una sintomatología bastante inespecífica, un cuadro pseudogripal fundamentalmente. Va a ir seguida de una clínica psiquiátrica, que esto la verdad es bastante, hay un dato que es bastante llamativo, porque bueno, pueden presentar desde ansiedad, irritabilidad, insomnio y a veces pues en cuadros más floridos incluso delirios, alucinaciones. Esto es llamativo porque yo revisando el caso, bueno pues hasta, o sea, en porcentajes bastante elevados, sobre todo en chicas jóvenes que comienzan con clínicas psiquiátricas, se valoran inicialmente en unidades de salud mental, porque el cuadro se confunde con un trastorno psiquiátrico. Finalmente terminan con un diagnóstico neurológico, ¿no? Esto puede ir seguido, pues como digo, ya de una clínica más propiamente dicha neurológica. Fundamentalmente, bueno, pueden tener alteraciones de la memoria, pero bueno, un deterioro del nivel de conciencia progresivo. También bastante características las discinesias y los automatismos, así como ya citaba en el caso, la clínica disautonómica, ¿vale? Que va a ser un rasgo bastante típico de estos cuadros. Aquí traía un vídeo que, a ver si va aquí. No es el caso de nuestra paciente, pero bueno, creo que era bastante aclaratorio un poco porque... Uy, no va. Sí que los movimientos pues eran muy parecidos a los de la nuestra, ¿no? Los automatismos, los movimientos de chupeteo, en miembros, y sobre todo por la dificultad que entraña a veces cuando son muy marcados el diferenciar de una crisis comicial. Que nuestra paciente, vamos, se hicieron electroencefalogramas múltiples cuando se exacerbaban estos movimientos porque se tenía duda de que fuesen crisis, que se descartaban, ¿no? Pero es bastante característico. Bueno, aquí ya un poco la clínica que he comentado. Esta gráfica simplemente representa la correlación entre los títulos de anticuerpos en líquido cefalorraquídeo y la clínica, que van a estar estrechamente relacionados, pero esto lo comentaré luego. En cuanto al diagnóstico, fundamental, bueno, pues una historia clínica detallada, esto ya lo hemos comentado, como para cualquier diagnóstico de cualquier enfermedad, si no lo sospechamos no lo vamos a diagnosticar. Desde el punto de vista analítico, nada específico. Los marcadores tumorales, como comentaba, normalmente negativos. El electroencefalograma, nada específico de la entidad. Actividad lenta generalizada. En el caso de que se asocie a actividad epileptiforme, pues un patrón de crisis, pero nada específico, como digo. Y las características del líquido cefalorraquídeo, que va a ser un líquido de perfil inflamatorio con una pleocitosis linfocitaria, hiperproteinorraquia normalmente, aunque a veces pueden ser normales, y características la positividad de las bandas oligoclonales. En cuanto a la neuroimagen, normalmente al inicio suele ser normal del cuadro, pero conforme progresa pues va a dar las lesiones características, ¿no? La hiperintensidad, sobre todo en regiones corticales frontal y temporal. La imagen clásica de encefalitis límbica que tenía nuestra paciente se va a dar solo en el 25% de los casos. Normalmente con estas 4 entidades digamos que podemos hacer un diagnóstico clínico bastante aproximado, pero para establecer el diagnóstico de certeza va a ser necesario evidenciar la presencia de los anticuerpos en líquido cefalorraquídeo y en sangre. Normalmente van a ser positivos en ambas muestras al inicio, y conforme avanza la enfermedad o se inicia tratamiento, pues a veces solo son positivos en líquido cefalorraquídeo. En cuanto al tratamiento, bueno, primera línea, esteroides, inmunoglobulinas asociadas o no a plasmaféresis, y como segunda línea, tratamiento inmunosupresor ya más agresivo, pues el rituximab o la ciclofosfamida, además de un tratamiento pues de medidas de soporte, antiepilépticos y demás. Clave de esta diapositiva: en el caso de que haya o se identifique la presencia de un tumor asociado, la extirpación del mismo va a ser clave y determinante en el pronóstico de los pacientes, ¿vale? Esto además de en este caso concreto de encefalitis límbica por estos anticuerpos o contra este antígeno, también en el resto, ¿vale? Ya para finalizar, pues bueno, el pronóstico de esta entidad, el 75%
de las pacientes, pese a lo grave y a lo aparatoso del cuadro clínico, en los casos en los que se establece un tratamiento agresivo y precoz, se estima que en torno al 75% van a recuperar de forma completa. Si bien es cierto, alcanzar el nivel premórbido en cuanto a funcionamiento motor o cognitivo a veces es un reto complicado. La posibilidad de recurrencia, pues hasta el 25% de los casos según series, que pueden cursar con clínica similar a la del debut del cuadro, y sobre todo va a ser más probables en los casos en los que no se establezca una inmunoterapia precoz, o bien en los casos en los que no se haya podido llevar a cabo la resección del tumor, ¿vale? Bueno, a largo plazo se pueden desarrollar el síndrome del lóbulo frontal, pueden quedar secuelas. La mortalidad estimada en torno al 4%, sobre todo relacionada con complicaciones pues respiratorias, cardíacas, infecciosas, un poco en el contexto clínico que genera la enfermedad. Y se estima que el 100% si no se establece pues un tratamiento o un diagnóstico a tiempo, ¿no? Esta era la última diapositiva, un poco por representar el pronóstico de los pacientes en función de los títulos de anticuerpos en líquido cefalorraquídeo y en suero. En la primera gráfica, esta de aquí arriba, bueno, se representan en azul los títulos en líquido cefalorraquídeo y en rojo en suero. Y en verde se representa la capacidad funcional a través de la escala de ranking. Entonces, lo que se observa es que cuando hay un descenso precoz de los niveles de los títulos de anticuerpos en líquido cefalorraquídeo, esto se va a correlacionar con una mejoría desde el punto de vista funcional. Mientras que pacientes que los que van a presentar un peor pronóstico van a mantener títulos elevados de forma permanente. Y en la gráfica de abajo, pues representa algo, es un poco transmitir la misma idea, sobre todo que se correlacionan las recidivas clínicas con el aumento en los títulos de anticuerpos de líquido cefalorraquídeo. Y nada, algunas ideas para llevar a casa, sobre todo que hay que sospechar este caso, esta posibilidad en pacientes jóvenes, fundamentalmente mujeres con un cuadro clínico compatible, siempre y cuando se hayan descartado otras posibilidades, sobre todo la etiología infecciosa como principal caballo de batalla, digamos, que en los casos en los que se presenta como síndrome paraneoplásico, pues pensar sobre todo en tumores de la esfera ginecológica, fundamentalmente el teratoma ovárico. Por tanto, la necesidad de screening, la que comentaba antes, normalmente el diagnóstico se suele establecer en el primer año tras la encefalitis, pero bueno, a veces se retrasa incluso hasta los 5 años, por lo tanto, pues esta necesidad existe. La prueba de elección y cada cuánto tiempo realizarla, pues no está consensuado, hay una falta de consenso. Que el diagnóstico y tratamiento precoz pues van a jugar un papel importante en la recuperación, así como la extirpación del tumor en los casos en los que se presente o sea posible, y que bueno, en líneas generales, pese a lo grave del cuadro, esta entidad en los casos en los que se asocia a un síndrome paraneoplásico presenta mejor pronóstico que las idiopáticas, ¿vale? Y nada más, muchas gracias. ¿Qué batería de anticuerpos pedisteis antineuronales? Eso que es era una cosa que has apuntado. Y luego, ¿cuánto tarda no sé en vuestro hospital? Y si empezasteis el tratamiento inmunosupresor previamente o no. Sí. En cuanto a la batería, en nuestro hospital solo se hace la determinación de 3, de anti-yo, anti-RI y anti-U. ¿Vale? Simplemente esos 3 son los que están en la cartera de servicio. Esta determinación se hizo enviando una muestra al Clínic, a Barcelona, y allí, bueno, te piden cuando envías la solicitud, bueno, pues un informe clínico de la paciente, de las características de la paciente, para que ellos orienten el panel que van a... Esto lo traía... Esta tablita representa todos los antígenos, los que nosotros tenemos en nuestro hospital, los que se realizan son los que están en verde y bueno, después tenemos los otros. Y lo que comentaba del Clinic, esto es toda la batería que ellos hacen, y lo que hace falta para lo que nos solicitan para poder remitir la muestra es eso. Bueno, aparte de la autorización al consentimiento informado para que ellos puedan utilizar también la muestra desde el punto de vista de la investigación, pues un informe clínico para orientar un poco la búsqueda, ¿no?
¿Lo hacéis, os pedían suero y líquido cefalorraquídeo o solo en suero? Normalmente eso, vamos, te recomiendan ellos en qué determinación también. En el caso del diagnóstico se enviaron muestras de líquido cefalorraquídeo y suero. Posteriormente, que eso no lo he comentado en el caso, en el seguimiento de la paciente se han enviado otras 2 muestras posteriores, pero en esta ocasión de suero, no se ha vuelto a pinchar a la paciente y han seguido siendo positivos. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que podemos dar por concluido, estamos en tiempo, felicitar a los 3 ponentes, yo creo que han sido unos casos de máxima calidad. Bueno, y que disfrutéis del Congreso y de la ciudad de Sevilla, que merece la pena. Muchas gracias.